Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. Hoy tenemos aquí con nosotros a un licenciado que yo en lo personal admiro mucho. Tanto porque es abogado litigante al igual que yo y porque he sido testigo de su trabajo en los tribunales. Estamos hablando nada más y nada menos que del licenciado Carlos Zagaldía. Buenas tardes, Alberto y Leslie, un placer estar aquí en este podcast. Los felicito por la iniciativa. Creo que es muy bueno que jóvenes abogados se inserten en la discusión de temas de interés legal y estamos aquí para tener una conversación buena. Así mismo, ¿no? De verdad que es un privilegio tenerte y ya no sabemos dónde te vemos más, en el tribunal o en la televisión. Así que... Yo prefiero los tribunales, pero los medios son una parte importante de a veces la función que uno hace como abogado y hay que participar cuando uno lo entiende. Yo estaba un poco quitado de los medios por razones de trabajo y familia, eso. Tengo una hija bebé ahora, pero ya poco a poco volviendo a estos espacios a dar un poquito de mis opiniones sobre algunos temas. Claro que sí, yo no sé, Leslie, pero yo me las disfruto mucho cuando te veo, más cuando está Luisito. Hay gente que se las disfruta, hay gente que no se las disfruta, pero eso es parte de... De todos modos, yo quiero, Carlos, unirme a las palabras de Alberto, y es porque sí soy testigo o he sido testigo del trabajo que has estado haciendo, y de verdad que es muy encomiable que has seguido el legado de tu padre. Una persona que es muy reconocida en lo que es la comunidad jurídica, Antonio Zagaldía, así que de verdad que te encomio mucho. Eso es bien, bien bonito cuando alguien decide continuar el legado de su progenitor. Para mí es importante eso, o sea, yo aprendí de la abogacía a través de mi papá, viéndolo en su carrera y entendiendo cómo es que uno puede fungir como a veces abogado, facilitador para resolver el problema. Eso viene del lado paterno, pero también viene del lado materno, porque mucha gente no necesariamente lo sabe, pero mi abuelo materno, que falleció antes que yo naciera, se llamaba Manuel Abreu Castillo y fue presidente del Colegio de Abogados en los años 60 en 2 ocasiones. Fue el presidente del Colegio de Abogados más joven que ha tenido el Colegio de Abogados. Era natural de Isabela, Puerto Rico, abogado litigante y una persona de carácter independentista, y estuvo muy involucrado en los temas del colegio cuando el colegio en aquel momento tenía un rol muy activo en la discusión pública y política de Puerto Rico. Ese legado de él lo tengo también bien cercano y es parte de toda mi formación como abogado. Carlos, ¿verdad? Estamos hoy aquí para hablar de lo que es la oficina del fiscal especial independiente, también conocida como el FEI, pero antes de entrar de lleno a lo que vamos en la entrevista, nos gusta siempre hacer preguntas que la audiencia, o que permitan que nuestra audiencia conozca quién es la persona que está detrás del profesional. Y por eso voy con la más difícil que decimos aquí siempre, que le hacemos a nuestros invitados. Y es que si nos tuvieras que contestar en palabras sencillas, ¿quién es el licenciado Carlos Zagaldía? ¿Qué tuvieras que decir? Mano, pues yo, ¿qué te puedo decir? Soy alguien que es bien apasionado del derecho. Te puedo decir, a mí me gusta lo que hago, me lo disfruto, me lo vivo, y tuve mucho tiempo planificado practicar la profesión. Soy papá de una hija de 2 años que cumple ahora, que es lo más importante que yo hago en mi vida. Soy esposo, hijo, amigo, pero también he tenido una carrera jurídica desde los pasados 16 años. Me gradué de la escuela, estudié universidad en Boston College, Ciencias Políticas. Vine a Puerto Rico a estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Me gradué en el 2008. Luego de eso trabajé
en algunos bufetes en la Milla de Oro como Schuster Aguiló o Nili Borges en litigio laboral y litigio civil y comercial, y ya para el 2011 yo empecé mi práctica privada donde hacía un poco de todo tipo de litigio, incluyendo inmiscuirme en el derecho penal y los asuntos que tenían que ver con delitos contra la función pública, delitos económicos y todo, mucha conducta que estaba dentro de la jurisdicción de la oficina del FEI. Ahí es que viene mi experiencia de eso. He participado también en muchos litigios comerciales. A nivel penal federal también he tenido una práctica por los pasados años. Participé en el caso de Juan Bravo y Héctor Martínez en el segundo juicio, y tuve una escuela con dos abogadazos de los Estados Unidos que son Avi Lowell y Reed Weingarten, que algunos consideran a Avi Lowell el mejor abogado postulante en los Estados Unidos, y tuve el privilegio de verlo trabajar. En el otro aspecto de mi práctica, he sido asesor del secretario de Hacienda por los pasados 8 años, asesor legal en temas que como que interrelacionan a la política pública y al gobierno en asuntos delicados, sensitivos, de investigaciones internas, externas. Le he dado asesoría a ya 4 secretarios de Hacienda, y también he sido asesor y soy asesor legal externo de la oficina del comisionado de instituciones financieras, manejando litigios a nombre de eso. Tengo una práctica que es un poco atípica, yo creo, bastante diversa, pero he tenido la oportunidad de más o menos tener experiencia en todos esos campos. Eso mismo era lo que iba a comentar, que primero me comenta litigio comercial, pero también veo que también diste el brinco a lo que es el campo criminal. Si tuviésemos que hablar, ¿cuál es el área que más disfrutas cuando estás ejerciendo? ¿Cuál es la que tú dirías que, mira, esta yo me la vi? La asesoría que le doy a los clientes que evita que se metan en un tribunal. Porque yo creo que eso es lo más importante. Yo tengo clientes que le doy asesoría que nunca los han demandado ni han tenido un pleito. O sea, a mí me gusta evitar que los clientes tengan problemas. Cuando los tienen, pues uno tiene que afrontarlo de manera estratégica y muchas veces trabajando en equipo, muchas veces teniendo que ceder a opiniones personales que uno pueda tener o prejuicios o preconcepciones de temas. O hay que tener la mente bien abierta cuando eres abogado litigante y ser bastante flexible en cómo piensas. Además de que debes estar expuesto a información de todo tipo. O sea, las personas que tienen una práctica como yo no se pueden dar el lujo de encerrarse en un cajón de un tema, porque de lo contrario, pues quitas oportunidades de trabajo. Y además que yo, por lo menos mi personalidad, hay abogados que yo he conocido que les encanta especializarse y hacer lo mismo todos los días y ser los mejores y ya hacerlo a nivel tipo robótico. Yo eso no lo puedo hacer porque mi mente no funciona así, mi estructura de trabajo tampoco, y a mí me gusta cambiarle sintonía a cada par de horas de las cosas que estoy atendiendo. En el ámbito del FEI, para a terminar de contestar tu pregunta, tuve la oportunidad por cuestiones que da de la vida. La primera vez que yo manejé un tema del FEI fue cuando acusaron a mi papá en el 2013. Y la oficina del FEI inició una investigación en el 2012 de unos alegados viajes que tuvo cuando era secretario de Justicia, que desembocó en la presentación de sobre 30 y pico de denuncias criminales, todas de las cuales fueron desestimadas, gran parte en regla 6, algunas sobrevivieron ABP y se cayeron con la propia prueba del Estado, no del Estado sino de la oficina que no es independiente nada, aunque ellos le quieran decir,
Pero te puedo decir que ahí fue mi primera aventura con la oficina del FEI para entender cómo operan. Y tuve en ese momento, confrontaciones hasta en entrevistas con la presidenta del panel del FEI, que no creo que le hizo muy buena imagen a esa oficina. También participé de abogado de Anaudi Hernández cuando lo acusaron en unos asuntos mientras estaba bajo la jurisdicción del FEI. Representé al ex administrador de servicios generales Luis Castro en un caso que luego el FEI me pidió la descalificación por a ser abogado de Anaudi. Y luego el caso se les cayó con la prueba sin que lo hubieran presentado a él. Fui abogado de Esteban Pérez Ubieta, que fue ex jefe de ATSEF, una agencia, en un caso en donde el FEI y el Departamento de Justicia se pelearon por la jurisdicción para procesarlo, y finalmente se hizo sal y agua luego de bastante tiempo de pelea. Representé al senador Carlos Rodríguez Mateo también en una investigación que le hicieron, y así por el estilo he representado a figuras políticas en esos temas. En casos electorales también he participado, he representado al PNP muchas veces en casos electorales. Representé al gobernador Pierluisi en casos electorales como presidente del PNP y en muchos temas mientras fue presidente del partido en un momento. Representé a Jennifer González también cuando era representante en unos pleitos de acceso a la información. Así que y esa parte de mi práctica también de recursos extraordinarios, injunction, eso también la he tenido por un tiempo. El otro día comentábamos de impugnar las constitucionalidades de las leyes y eso es parte de los casos que he manejado en otras circunstancias. O sea, yo tengo como una combinación de todo el litigio, pero también mi exposición a temas políticos y gubernamentales, pues creo que me daba una perspectiva distinta de estos temas de la ley del FEI. Así que por donde quieran entrarle a el desempeño de esa oficina, me siéntanse en libertad de preguntar. No, yo antes de entrar precisamente a preguntas sobre el desempeño de esa oficina, yo tengo algunas observaciones en cuanto al rate de eficiencia o de casos ganados, pero no quiero adelantarme. Le pregunto para comenzar, o sea, ¿qué es esto del FEI? ¿Qué es el FEI? El FEI es una oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Es un nombre larguísimo, yo creo que hasta confuso. Es una oficina que se crea en 1988 modelando asuntos que habían ocurrido luego de la investigación de Watergate en Estados Unidos, donde el propósito es tener esta entidad neutral, entre comillas, que se encargara de procesar e investigar a funcionarios públicos de alta jerarquía. En aquel momento, en su inicio, pues había un listado de funcionarios de alto nivel, jefes de agencia, subjefes y desde un cierto rango que estaban cubiertos bajo la ley del FEI. Otro tipo de empleado público que no estuviera dentro de esos rangos no estaba al alcance de ese estatuto. La idea es que se creara un procedimiento que implicaba que el Departamento de Justicia haría unas investigaciones preliminares que serían referidas al FEI para que el FEI pasara a juicio sobre, como cuestión última, si procedía o no la presentación de cargos criminales contra alguno de estos funcionarios. Eso por un momento, dentro de la atención política de Puerto Rico, dio un grado de resultado. Pero con el pasar del tiempo, la oficina se ha ido contaminando con el germen de la política y con personas que tuvieron el poder de la misma y la llevaron a ser una institución al día de hoy que yo creo que es incuestionable para muchos abogados, que ha perdido, por no decir que se ha vuelto
inútil o que hay que eliminarla, ha perdido gran parte de su credibilidad por la forma en que se han desenlazado los casos que ha llevado. Yo quiero, ¿verdad? Y me gusta la manera en la que estás abordando el tema porque veo que eres una persona que no tienes temor al hablar. Habla sin tapujos. Así que, habiendo dicho eso, la pregunta a la que voy es la siguiente, que era una que tenía hace rato en mente. ¿Cómo influye el partido político que esté al mando sobre el trabajo o la gesta que se hace en el FEI? Bueno, hay que cogerlo esto por partes. La oficina, una oficina como el FEI, pues son puestos que designan los gobiernos. Para empezar, se compone el panel de personas que son ex jueces. Todo el mundo sabe que los procedimientos para la selección y confirmación de jueces en Puerto Rico, no creo que nadie pueda negar que son altamente politizados, y la composición de la judicatura pues es evidencia Claro. de eso. Así que del saque vienes con personas a dirigir una oficina que vienen con una carga política de mucho tiempo, porque son ex jueces. La forma y manera en que esas personas seleccionan a los fiscales especiales, fíjate que los fiscales especiales independientes, los FEI, como le dicen, no son confirmados por el Senado. Son personas que se los contrata el panel y realmente el Senado confirma a los miembros del panel, que son los ex jueces. Pero tú te has preguntado, yo creo que alguien ha preguntado cómo es que el panel contrata a todos los fiscales que están viendo los casos hoy en día en los tribunales. A eso iba. ¿Cómo entonces investigamos el bagaje de esas personas? Eso es una discreción que tiene el panel, y por eso es que de momento tú ves que estás viendo un caso y aparece un abogado, una abogada nueva acá, que yo soy FEI ahora. Pero ¿y de dónde tú saliste? Pues que tienen contratos de servicios profesionales con la oficina, que ya ahí tú ves que le estás mediante contrato transfiriendo a un abogado privado el poder acusatorio sobre funcionarios públicos de alta jerarquía y el poder de investigarlo. La decisión de si se radica o no es del panel. Así que ya ahí el fiscal no es independiente. Porque el fiscal tú lo estás contratando y le dices investiga, usa tu criterio para acusar o no, pero él lo que tiene que hacer es hacer una investigación dentro de los contornos que le permite el panel, porque el panel te asigna la investigación y el alcance. Si tú quieres ampliar la investigación como fiscal, tú tienes que pedirle y justificarle al panel que te permita ampliarla. Y cuando la terminas y tienes tu informe con conclusiones, el cual no se le entrega al investigado, entonces determinan con qué acusan a la persona o no. Así que el panel va por encima del que son miembros confirmados por el Senado y nominados por el gobernador. El criterio de ellos, que no son los investigadores, va por encima del fiscal especial independiente. Así que esas personas funcionan, como quien dice, como fiscales por encargo, en base a lo que le autoricen a radicar dentro de una encomienda. Así que, ¿qué independencia de criterio tiene un fiscal para investigar o acusar de la forma y manera que entienda? Bien poca. Bien poca. Pero y te pregunto, Carlos, porque mi preocupación con esto es, o sea, ¿hay algún tipo de parámetros o criterios que tienen que tener los abogados de ese panel para poder contratarlos? O sea, años de experiencia. Pues yo he pedido esa información para verla y he pedido las subastas o convocatorias que haga el FEI para esas posiciones y nunca las he visto publicadas. Así que mi entender es que por lo menos bajo el mandato de la expresidenta Nidia Cotovías, que le hizo gran daño a esa institución, nunca hubo transparencia en la forma y manera en que ella contrataba
y asignaba los casos a fiscales en específico. No, y que llama Y la mucho atención. menos de cuánto le pagaban por cada caso. Y llama la atención porque a pesar de que no son empleados, como estás comentando, aunque sean contratistas, hay que exigirles el principio de mérito y tiene que estar disponible para el público cómo se está cumpliendo con el principio de mérito en cuanto a esas personas. Bueno, hay algunos que son competentes, hay otros que no. Y en instituciones como estas, todos deberían ser excelentes. No competentes y no competentes, todos deberían ser excelentes. Y deberían tener criterio propio. Yo te puedo decir que te voy a dar ejemplos de cosas que yo he visto en los tribunales, porque no vamos a hablar aquí en el abstracto. Claro. El FEI en un caso que yo tuve, y no voy a entrar en qué caso fue en particular para que no te voy a dar hechos sencillos. El FEI acusó por apropiación ilegal de fondos públicos a uno de mis clientes, alegando de que se había apropiado de unos reembolsos de gastos de viaje y nunca entrevistaron a la persona de finanzas. Y la persona de finanzas que tramitaba el documento me llamó a mí a las 11 de la noche un día porque consiguió mi teléfono y me dijo, mire, licenciado, yo tengo el documento de finanzas que aclara lo que están alegando de su cliente porque lo vi en los periódicos. Eso que están diciendo no es correcto. Yo tengo la evidencia incluyendo del email que yo envié alertando sobre ese asunto a la división de finanzas. ¿Ves? Y ese tipo de cosas, ese caso, el fiscal estuvo semanas pasando pruebas y yo llevé una testigo que declaró por 5 minutos y acreditó que ella era la persona, que el fiscal nunca la llamó, que ella tenía el documento, que estaba firmado, que ella lo había notificado, que ella sabía que no había ningún tipo de apropiación ilegal de fondos públicos de nada y se lo entregó. Te voy a dar otro ejemplo. En un caso radicaron un cargo de obtener regalos o beneficios no permitidos en ley ascendentes a $50,000 o más por aceptar una ronda de golf gratuita. Porque ellos alegaban de que aceptar una ronda implicaba el pago completo de la membresía al club que tenía que haber hecho el socio. Así que eso no llegó ni a regla 6. A mi cliente Esteban Pérez Jubieta lo acusaron de fraude de fondos públicos. Y yo dejé que pasara la prueba entera. En ese caso, los dos fiscales, una falleció, el otro acabó renunciando en medio de una pelea con la presidenta del FEI. Y te hago la salvedad de que en ese caso, mi cliente, que era jefe de agencia en un momento, su abogada de la división legal de su agencia era la presidenta del FEI antes de que fuera la presidenta del FEI, y la presidenta del FEI estaba incluida en la lista de testigos del caso, y eso nunca ella lo divulgó públicamente a los medios de comunicación, de que se estaba poniendo en tela de juicio su conducta de obstruir una auditoría del Contralor. Y esa era la presidenta del FEI en su momento. Ese caso yo dejé que desfilara la prueba y luego le planteé al juez que bajo la definición de fondos públicos del Código Penal se excluían los fondos federales. Y toda la prueba que ellos desfilaron era de un programa de fondos federales. Ese caso se cayó en esa misma vista. Así que, o sea, y hay muchos ejemplos. Te voy a dar el ejemplo reciente. El viernes salió no culpable Sandra Torres, que era la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, sí, madre de un gran amigo mío de toda la vida, que le hicieron una injusticia. La acusaron vilmente de unos delitos que ella no cometió. Le dieron inmunidad a la persona que estaba con ella acusada en medio del juicio para que declarara en su contra, y aún dándole inmunidad a la persona, se cayó el caso. O sea que los ejemplos sobran de casos inmeritorios que radica el FEI, y la presidenta del FEI podrá alardear o no del récord que puedan tener, pero en esa oficina
no se debería radicar ni un solo caso para el cual no tengan prueba para sostenerlo en juicio. Y ese no es el caso de cómo ellos operan. En esa misma línea de pensamiento, sabemos que cuando el FEI, ¿verdad?, está investigando a una persona, esta persona pues trabaja para el gobierno y claramente estos casos pues en su mayoría laceran la imagen de la persona independientemente de si es verdad o no por lo que se le está acusando. Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene inmunidad el FEI sobre las actuaciones que lleva a cabo si algún funcionario público quisiera actuar legalmente contra el FEI por haber lacerado su imagen vilmente? Yo creo que hay circunstancias limitadas, pero las hay donde el FEI puede incurrir en persecución maliciosa y pudiera haber incurrido en violación de derechos civiles. Yo en el caso de mi papá te garantizo que lo fabricaron. Yo simplemente, nuestra familia por decisión familiar se optó por seguir adelante y cerrar ese capítulo. Pero la licenciada Coto Vives, yo estaba seguro que si yo me entraba de lleno a demandarla y a exigirle explicaciones concretas y a pedirle descubrimientos de prueba y a poner presión, iba a poder, iban a tener que explicar muchas cosas. Eso, no me gusta hablar de las personas fallecidas. A ella no le tengo mucha estima, así que no es algo que me afecte tanto, pero no, tampoco quiero pecar de ser indecoroso. Pero la realidad es que no tengo la mayor duda de que ella manejó eso de manera corrupta. Y le pregunto, asumiendo que todo en la oficina opera bien, o sea, ¿cuál es el propósito o por qué debe de existir, si es que debe de existir esta agencia? Pues esa es la pregunta ahora mismo. Yo creo que la legislatura la tiene desde el cuatrenio pasado. Okay. Yo no creo que bajo la gobernadora, yo no creo que favorece la eliminación del FEI, el presidente del Senado tampoco, pero yo creo que dentro de la comunidad legal definitivamente hay una discusión legítima en lo mínimo de la forma y manera en que opera esta oficina, cómo radica los casos, cómo se le caen tantos casos. Fíjate que ellos radican los mismos delitos siempre. Yo te exhorto a que chequees. Posesión y uso de documentos falsificados, falsedad ideológica, perjurio, apropiación ilegal, intervención indebida en la operación gubernamental. Es rara vez que tú veas que radican casos de soborno o de apropiación ilegal de grandes cantidades de dinero. Usualmente esos casos se dan en el ámbito federal. Y a eso mismo iba, que nosotros tuvimos hace poquito y le envié un saludito a Leo Aldrich. Y eso mismo nos estaba diciendo Leo. Leo dice, mira, yo que atiendo casos de crímenes de cuello blanco, te digo que el FEI no hace falta porque solo terminan viendo los federales. Eso mismo era lo que estaba diciendo Leo. Te doy otro ejemplo. El caso que te hablé de Esteban Pérez Huguito, esto yo creo que es un caso interesante desde el punto de vista legal. Era un ex jefe de agencia que no le habían cumplido el periodo de 4 años que brindaba la ley para que tuvieran jurisdicción exclusiva sobre él. El Departamento de Justicia de César Miranda, en su momento, le radicó 47 cargos criminales a él. Luego de que la Fiscalía Federal había investigado todos esos hechos, yo lo había representado ante Fiscalía en Washington, D.C. El fiscal lo había exculpado, acusó a otras personas por un esquema de extorsión y soborno. Aún con un cuadro así, el Departamento de Justicia le radicó 47 cargos criminales. Yo tuve que ir al tribunal a pedir la desestimación porque él estaba bajo la jurisdicción del FEI. El caso lo llevaron al apelativo para pelearlo. El apelativo nos dio la razón. Se lo remitieron al FEI. El FEI los acusó, aun cuando la Fiscalía Federal no lo había acusado. Acusó a la subdirectora. En medio de la vista preliminar, le dieron inmunidad a la subdirectora que había admitido delitos federales ya a nivel federal. En un acuerdo había admitido extorsión y un sinnúmero de cosas. Y a esa persona la sentaron como testigo en contra de mi cliente. Y ese fue el caso que te dije, que luego se estableció que no habían fondos públicos del gobierno. Así que, si tú tienes un cliente privado, y ustedes saben que son abogados jóvenes, y uno se dispara una maroma de erradicar algo patentemente frívolo,
como lo que hacen estos abogados a nivel penal. El cliente, uno, que te vota. Segundo, te puede presentar una querella ética. Tercero, es posible que la póliza de seguro tuya ni tan siquiera cubra si hiciste algo que sea intencional o lo que le dicen reckless en la temerario, básicamente. Ujú. Y a estas personas hacen estas cosas en los tribunales y al otro día cogen y le asignan otro caso. Entonces, ¿realmente hay algún grado de accountability o de rendición de cuentas cuando estas personas hacen en los tribunales cosas que rayan en la fabricación de un caso? No, esa preocupación es bastante seria y nosotros, yo por lo menos, yo sé que tú también practicas derecho criminal y yo no me iría muy lejos. Yo pienso que también esto está ocurriendo en las fiscalías generales. O sea, he visto muchas veces casos que la prueba es muy mala o casi inexistente y aún así fiscalía decide caprichosamente presentar cargos que después terminan cayéndose. Y hacen que esa persona pues pase por todo ese mal rato de tener que prestar fianza, de tener que ir a vista. Así que, pero y le pregunto, volviendo al tema, si el FEI dejara de existir, ¿quién pudiese suplantar el funcionamiento de esta agencia? ¿Quién la sustituiría? Ya existe. Ya existe. La oficina del Contralor, la oficina de ética gubernamental, la oficina del Inspector General y el Departamento de Justicia de Puerto Rico con su división de integridad pública. Si hubiera alguna circunstancia que justifica que haya la contratación de un fiscal especial para una encomienda en particular, ese es el mecanismo que se está usando en Estados Unidos. Ok. Que es lo que han hecho con las investigaciones de Donald Claro, con Trump. Trump. Y esas personas crean su andamiaje. Y yo creo que mientras están fuera del andamiaje diario de la politiquería Ujú. y se le da una sola encomienda, tienen mucho mayor garantía de que van a ser independientes. Porque su permanencia no depende de estar metido complaciendo a un montón de gente a la vez. Y le pregunto, en cuanto al presupuesto del FEI, porque se supone que entiendo que son una agencia independiente, o sea, ¿cuánto le cuesta al pueblo de Puerto Rico? Sé que me dijiste ahorita que había solicitado un listado del proceso de contratación y del dinero y aparentemente pues la agencia no ha querido responder. Eso yo lo solicité hace años, no es actualizado, pero en el momento en que lo pedí, Ajá. pues nunca se proveyó. Y tampoco yo creo que hay... O sea, ellos han hecho unos esfuerzos en los medios de defender la oficina. Con esto de los rates, de los porcentajes de convicción. Pero ellos no entran en el nitty gritty de qué es lo que hacen estas personas en los tribunales, ¿ves? Porque a veces tú consigues un plea, pero el plea es por una cosa mucho más insignificante que lo que tú vendiste. Y es el equivalente de tú coger a un cliente y gastarle 500,000 pesos diciéndole que le vas a recaudar 1,000,000 en daño. Y entonces al final del día le recaudaste 10,000 pesos y votó 900 y pico mil. ¿Me entiendes? So, ¿cuál si eso es considerado éxito o no? O sea, el tú transigir un caso por algo mucho menor a lo que radicaste, yo creo que es una derrota. Realmente, sí que hay maneras de jugar con las estadísticas que ellos usan, pero la oficina es bien poco transparente en lo que gasta, cómo lo gasta, en cuánto le dedica, cuáles son sus prioridades, cuánto cobran los abogados y cómo los contratan. Y yo te exhorto, mira la composición actual de quiénes son fiscales del FEI y mira a ver si tú has visto que eso ha habido una convocatoria para que los recluten. Pero o si ya es la ahí no- discreción de ellos. Ya ahí no sería más un señalamiento también al Contralor, porque se supone que esté pendiente de esto. Es que el FEI está excluido de algunas leyes del gobierno de Puerto Rico también. Así que ellos te procesan a jefes de agencia por violentar, por ejemplo, la ley de contabilidad o la ley de ética, entiendo, cosas así. Y cuando tú vienes a ver, hay un montón de excepciones para la oficina del FEI que no le aplican muchas de las leyes que ellos mismos fiscalizan. Así que esto es un andamiaje montado para proteger esa finquita. Yo espero que la presidenta actual, Iris Rivera, que le tengo mayor respeto de lo que le tenía a su antecesora, pueda tomar las riendas de esto y darle un poquito más de seriedad, porque realmente
a mi juicio profesional, se salió de control y abusaron del poder en muchos casos. Yo quiero hacer dos comentarios en cuanto a esto. A mí mi preocupación es que estemos utilizando o sea, el sistema o el método de contratación para hacer un trabajo que tal vez funcionarios públicos pudiesen hacer por mucho menos. O sea, que cuando se contrata en la esfera privada le suele costar más al gobierno. Oye, y no es que esté criticando eso, las agencias de gobierno a veces sí necesitan el peritaje de personas que ofrecen servicios en la privada, pero me preocupa que se esté gastando dinero de más y, como dices, que no se esté obteniendo un retorno, porque el mismo Departamento de Justicia, bajo el nuevo Código de Anticorrupción, puede entablar reclamaciones de recobro de ese dinero que haya sido malversado y puede recuperar hasta, creo que tres veces el triple daño. Entonces, no sé, no sería más útil para las arcas del gobierno utilizar esos sistemas que utilizar un sistema que está a oscuras y que pudiese reflejar algún tipo de despilfarro. En muchas veces sí, esos mecanismos de whistleblower son bien efectivos. Ahora tienen que usarlos. Si la opción, acuérdate que esto es como todo en la vida, Alberto, depende de tus intenciones. Si tu intención es el interés público y recuperar los fondos, pues tú te vas por demandar a recuperarlos. Si tu intención es destruir a una persona políticamente, mancharle a su familia, revanchismo a nombre de un tercero que te puso allí, pues entonces tú respondes como de esa manera, o sea, a sueldo. Y las personas que operan a sueldo, pues son bien flexibles en tú decirle, mira, esta es la encomienda, aquí tienes facturación por hora por 180 días para que tú investigues todo lo que tú quieras. Y ahí, pues, la creatividad del abogado se puede poner bien amplia y puede ir en contra de lo que es la búsqueda de la verdad, porque tiene un incentivo económico de ampliar para cobrar. Y eso el fiscal normal no lo tiene. El fiscal normal que quiere eso va a la oficina del secretario de Justicia, le entrega su renuncia y le dice: al mañana yo me voy a la práctica privada y voy a facturar por hora. Pero uno no puede tener lo mejor de los dos mundos a la misma vez. No, y que yo veo que hay muchos políticos que cuando estén en campaña hablan de la consolidación de agencias, muchos legisladores que hablan de la unicameralidad, pero son bien pocas las personas que le dan color a esto de que, y que con el FEI, que básicamente por lo que he escuchado y por lo que se ha visto es una entidad casi muerta. Porque es que, o sea, yo creo que parte de la gente que va a hablarte de esto, es gente o que lo ha visto como abogado o que lo han vivido. ¿Ves? Por eso tú tuviste a Leo y Leo te habla porque Leo lo ha visto como abogado. Yo lo he visto de los dos lados. Yo lo he visto como hijo y como abogado. Y sé lo que hacen cuando actúan de esa manera y las repercusiones que tiene. Yo el abuso de poder no soy de estas instituciones para aplastar a las personas sin due process. Yo no soy fanático de eso. Y siempre que tengo la oportunidad de parármeles enfrente, lo hago con todo el peso del trabajo que pueda. Y te pregunto, ¿en Estados Unidos hay alguna oficina análoga, similar al FEI? No, porque fíjate, los funcionarios públicos a nivel federal los investiga la División de Integridad Pública de Washington, D.C., que está adscrita al Departamento de Justicia. Cuando viene Trump y cosas complicadas, pues se puede crear un fiscal especial. Y ya tú sabes el lío que es también. Imagínate que ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos tuviera una oficina del FEI con la tensión política que hay allí. ¿Realmente qué te resuelve otra burocracia más para pasar juicio de algo? Si ya el Departamento de Justicia, o sea, yo no parto de la premisa, y todo este andamiaje está basado en la teoría de que el Departamento de Justicia es corrupto y que cualquier secretario de Justicia es incapaz de investigar a alguien de su propio gobierno. Y yo no creo en eso. Yo creo que hay cualquier secretario de Justicia que tú nombres que tenga los pantalones bien puestos y sea una persona íntegra y ética. Si le traes a su consideración un caso de corrupción
que involucra a alguien de su gobierno, pues yo entendería que esa persona va a actuar. Por lo menos así es que me educaron a mí como abogado. Yo no parto de la premisa de la corrupción. Y en Puerto Rico se parte de la premisa de la mala fe y de la corrupción. Pero qué irónico, porque cuando comenzaste a hablar, Carlos, dijiste que una de las razones por las que existe el FEI es por el escándalo de Watergate con el presidente Nixon. Y nosotros tratando de emular a Estados Unidos, y Estados Unidos ahora mismo no tiene una oficina del FEI. Porque aquí tuvimos el caso del Cerro Maravilla, en donde también en el 88 hubo unas repercusiones similares, donde el gobierno de Romero Barceló pues tenía una sombra encima con estos temas, y llegó a un acuerdo con Hernández Agosto, creo que era el presidente del Senado, para que se creara la oficina del FEI. Perfecto. Pero no todas las instituciones son perpetuas. Claro. Y los cambios que ha habido en la sociedad, en el sistema judicial, yo creo que justifican que se revisite y se reevalúe el contexto. Y yo a veces no creo que es la institución, a veces yo creo que es las personas. Yo a veces creo que está bien, deja el FEI, pero vota a todo el mundo que tengas allí y empiézamelo desde cero y vamos a ver a dónde nos lleva. Pero lograr eso en Puerto Rico, como tú bien sabrás, es bien difícil en todos los temas, aunque hay muchos temas que requieren que empecemos desde cero. Y aprovechando que traes a colación lo del Cerro Maravilla, porque esa es una de las preguntas que Alberto y yo teníamos guardadas para ti hoy. ¿Cuál fue la intervención y en qué consistió la intervención del FEI, si alguna, en los eventos del Cerro Maravilla? Yo lo que tengo entendido, porque no te confieso que no es algo que yo me he puesto a estudiar a fondo, pero tengo entendido que la intervención fue posterior a investigaciones que hubieron inclusive a nivel legislativo, y era dirigida a darle ese filtro no politizado a unas investigaciones criminales que ya estaban plagadas de politiquería, de unas vistas televisadas, en que yo creo que eso no ha habido, no hay precedente para eso, ni tan siquiera al día de hoy en Puerto Rico. Pero es una buena pregunta que me llevo la asignación de claro, estudiarla bien, pero te confieso que no tengo el detalle exacto. Conozco la coyuntura en donde eso se crea, pero no estoy 100% seguro si ellos acusaron afirmativamente a alguien de esos casos. No, y para nuestros espectadores, nosotros vamos a comenzar el mes de julio. Tenemos en planes un episodio especial precisamente para hablar de los eventos del Cerro Maravilla. Vamos a tener de invitado al licenciado Denis Márquez, al licenciado Ariel Caro, y si quisieras estar presente también a ese panel, te vamos a estar invitando, siempre, Carlos. bueno, bienvenido. Claro que sí, porque queremos precisamente adentrar en esos eventos del Cerro Maravilla que tan recordados son en nuestro país. Así mismo. Muy importante. Eso es. El otro día yo escuchaba un podcast de unos dominicanos que yo escucho que le dedicaron como 2 horas al asesinato de Trujillo. Y la profundidad con que lo hicieron estuvo bueno. Yo creo que este tema del Cerro Maravilla es un buen momento para analizarlo desde esa perspectiva del FEI, porque honestamente yo no le he entrado a ese tema de lleno. Y quiero hacer un ejercicio contigo y espero que no te caiga mal después de hacer este ejercicio, pero supongamos que yo sé que tú dirías que no, pero que el FEI te quisiera contratar a ti para que tú defiendas la existencia de esa agencia. ¿Qué argumentos uno pudiese hacer a favor de esa agencia? Si alguno, yo lo que quiero saber es si es salvable o simplemente la opinión es, mira, no sirve, no funciona, nos cuesta dinero, vamos a cerrarla, vamos a redirigir esfuerzo. Yo te diría que mi defensa de ella sería hacerle un vudú, como quien dice. Okay. La refundación que dice Pablo José del PPD. Okay, pues eso es lo que hay que hacerle al FEI realmente. Votar a todo el mundo. Y esto lo hablaba con Cristian Sobrino el otro día, que él lo estaba hablando en el contexto de la Yupi. Ok. Y la Yupi realmente... Imagínate si tú pudieras votar a todo el mundo que está en la Yupi y empezar la Yupi desde cero al día de hoy. No, yo creo que hay gente, y esto no lo digo mal, hay gente que obstruye el cambio, hay gente que se convierte en gobiernos no electos permanentes de las instituciones públicas o privadas que retrasan mucho las cosas,
y que sienten que tienen un grado de entitlement o titularidad a estar ahí a perpetuidad y no permiten que las cosas evolucionen. Y la oficina del FEI tiene que evolucionar si es que quiere sobrevivir. Porque si siguen haciendo las cosas como las llevan haciendo, por lo menos los pasados 10, 12 años, yo vislumbro que en algún momento las personas que los apoyan se les van a virar en contra. Porque la política es así y los temas gubernamentales es así. Ahí de la gente cambia de opiniones y cambian de opiniones drásticamente cuando lo hacen. Y y en esa misma línea ahora que traes la política nuevamente a colación, de cara a las elecciones 2028, ¿cuál crees que debe ser el mensaje de campaña respecto al FEI del próximo candidato, ¿verdad? O los próximos candidatos a la gobernación, que sean personas responsables, vamos a decirlo así, con dos dedos de frente? ¿Qué es lo que debe incluir ese mensaje de campaña sobre el FEI? Yo por lo menos le pediría parámetros de contratación más rigurosos para los fiscales y consideraría inclusive que quizás sea un proceso público, ¿eh? No necesariamente que los confirmen los legisladores, porque ellos van a investigarlos, pero debería haber quizás un grupo privado de abogados, no miembros del panel del FEI, que sean los que le recomienden a los miembros del panel del FEI a quien contratar. Y a mí me sorprende que no hayan querido... Digo, no me sorprende tanto porque cuando yo trabajé en el Departamento de Justicia en litigio, en recursos extraordinarios, las agencias usualmente se ponían un poco reacias a divulgar documentos, pero entiendo que la documentación que tú has solicitado son documentos que bajo la ley de documentos son documentos públicos. Que nada, si no, o sea, que no entiendo cuál es la razón, o sea, cuál razón legal o moral tendrían para no revelar esa información. De veras, no sé, yo no la veo, pero te pregunto, o sea, ya yo sé que tú tienes mucha experiencia con casos del FEI. ¿Cuáles han sido los casos más notorios del FEI? ¿Y cuál ha sido su resultado En los pasados años. en los pasados años? Ya nos hablaste del de Anaudi, pero síguelo por ahí. Bueno, estuvo lo de la investigación del chat de WhatsApp también. Ahí yo era abogado de Cristian Sobrino. Eso no quedó en nada. El caso de mi papá, el Nuevo Día le dedicó como 12 primeras planas. La licenciada Coto Vives daba entrevistas. Los fiscales pensaban que esto iba a ser el juicio del siglo y se les cayó completo. El caso de Sandra Torres le dedicaron un montón de primeras planas también con la Junta Reglamentadora, hablando de donativos y recaudos y de testigos. Hay un caso del fiscal Esparra que creo que lleva como 12 años. No sé ni si se ha acabado todavía. Estuvo el caso del alcalde de Mayagüez. Estuvo el caso de Wiso Malavede, creo que hubo uno de casos de delitos sexuales. Ellos han llevado algunos casos, pero yo te exhorto a que busquen los que han radicado en su origen anunciando estos esquemas grandes de corrupción y de enriquecimiento de funcionarios, que luego han subsistido uno o dos delitos mínimos o violaciones administrativas que posiblemente se pudieron haber manejado con una multa. O sea, para mí eso es lo importante. No, el hecho de que tú me digas, yo tengo un récord de convicciones alto, pues está bien, déjame ver las convicciones acá. ¿Qué son los delitos que a ti te están declarando culpable aquí? Que si falsedad ideológica, que si una bobería acá de X o Y, o sea, si esos son los delitos para los cuales tú consigues plea, pues tú no estás haciendo un trabajo tan bueno. Claro. Porque tú te gastaste un montón de dinero bajo la premisa de que tú vas a procesar conductas graves, no misdemeanors. Sí. De hecho, una de las cosas que también estaba diciendo Leo cuando estuvo acá grabando con nosotros, y a ver, ¿verdad?, que tú piensas de estas expresiones, pero él nos comenta que él entiende que los crímenes de cuello blanco no deberían recibir como pena el encarcelamiento, sino multas, por ejemplo, restitución u otras medidas no tan rigurosas como el encarcelamiento.
Pues no necesariamente estoy de acuerdo con eso en su totalidad, desde el punto de vista ya de política pública. La apropiación ilegal de fondos públicos es un delito grave que debe conllevar cárcel en algunas instancias. El soborno es un delito grave que violenta todos los parámetros de confianza pública que debería conllevar cárcel. La extorsión es un delito que debería conllevar cárcel y yo creo que son conductas suficientemente severas como para eso. Yo no creo que un funcionario público debe ir preso por una intervención indebida consistente en firmar un documento que no tenía que firmar para X o Y, o yo no creo que tú debas ir preso porque hubo algún desliz en un tema presupuestario de tu agencia que tú... Ahora, si tú metiste la mano en el pote, esos son otros 20 pesos. A nivel federal, pues cuando no son non-violent crimes, tú tienes mucho más chance de coger una probatoria. Y eso es cierto. Si tú no tienes récord y tú no tienes armas, drogas... Ahora, hay delitos como el robo de la identidad a nivel federal y identity theft. Eso tiene cárcel mandatoria 24 meses. Porque el Congreso decidió que esa conducta requiere que tú vayas preso para que aprenda a no robarle la información personal. Yo creo que debe... No se... a lo que va Leo, para mí... No se debe criminalizar la función pública, ni se debe necesariamente criminalizar cualquier acto corporativo o de negocio que tenga una consecuencia penal, pero hay sí delitos de cuello blanco que ameritan y justifican cárcel. Y le pregunto, o sea, te pregunto, supongamos que no deciden eliminar la oficina del FEI. ¿Qué enmiendas usted le sugeriría a la legislatura que se le tendrían que hacer a esta oficina? Ya sé que me habías mencionado con un poco más de visibilidad en cuanto al criterio de contratación, pero ¿alguna otra? Yo pondría eso que te dije, los criterios de contratación, quién recomienda a los fiscales, y le daría a esos fiscales, tú tienes máximo un cuatrenio para trabajar aquí. ¿Cuál es el término máximo que puede servir un FEI? Los FEI. Cuando le dé la gana. Toda la vida, como dice la canción. Tú puedes estar contratado ahí toda la vida, si tú quieres. Wow. O si te contratan las dueñas del kiosco, ¿verdad? Wow. Pero yo pensaría que eso debería ser 4 años y salte que vamos con otro grupo. Claro, porque al final del día, ¿quién me garantiza a mí que tú no estás respondiendo a intereses de otra persona? Y si te colocan... Bueno, en un momento los FEI tenían... El fiscal Guillermo Garau Díaz en su momento procesaba casos criminales y tenía contratos con alcaldes que podía que en algún momento llegaran a ser investigados por el FEI, y que el panel del FEI, bajo la ley, tiene una división que es la UPAD, tiene la potestad de remover a un alcalde de su puesto. O sea que eso es otro cantar. Y no se pueden residenciar, o sea, ¿hay algún proceso de residenciamiento a estos fiscales? Porque me es preocupante que ellos son ahí... contratistas. Ellos pueden violar su contrato. ¿Y quién lo decide? Ahora, están sujetos a los cánones de ética de la abogacía. Claro. Igual que todos nosotros. Claro. Pero su relación con el procesamiento criminal es contractual. Sí, pero mira la situación, ¿verdad? Y esto no estoy tratando de hacer de imputación. Y pueden renunciar al FEI en un momento y dejarte el caso en el tribunal con el fiscal sin caso. Cosa que me pasó a mí. Trata tú como abogada litigante en medio de un juicio renunciar a un caso. No te dejan. A ver qué te va a decir el juez. No te deja. Te quedas ahí. Al FEI me pasó a mí. Llegaron 2 nuevos que no tenían nada que ver con el juicio, y el otro al FEI tan pronto renunció. Le dijeron, usted está relevado. Ay, nunca lo citaron. Mire, dame orden. ¿Por qué? ¿Cómo es que usted...? Nada. O sea que el trato que le dan es distinto al que le exigen a los abogados como tú y como yo, que practicamos el derecho de a pie. Y en esa misma línea, acabas de decir que están sujetos a los cánones de ética, pero me estás diciendo que el FEI se compone de ex jueces. ¿Quién me dice a mí que esa querella va a llegar allí? O que no van a esa querella va a proceder. Es que asume que tú tienes o sea, si tú tienes un problema con un FEI o un reclamo en contra de él, técnicamente tú tienes que ir o al Tribunal Supremo con una querella o escribirle una carta al panel
a ver si el panel hace algo. A ver, pero como fueron miembros de la clase togada y la misma clase togada. Bueno, que son los jefes de ellos y son los que aprobaron su... O sea, que en la oficina del FEI no hay una oficina, por ejemplo, que se dedique a ventilar querellas contra los fiscales. Que sea una oficina independiente, claro, que tú puedas decir, ok, evalúame lo que hizo este macho en el tribunal. Ok. Eso, el ciudadano y el político está por la libre a ver cómo brega con eso. Y en comparación, los fiscales especiales con los fiscales regulares, ¿cómo comparas la conducta, o no la conducta, la cultura? ¿Hay alguna similitud? Bueno, cultura, no sé a qué te refieres. De los que yo he visto no hay muchos muy cultos. Pero, Ok, no. pero lo que Sí. lo que te puedo decir es que la cultura que veo es que es de mucho personalismo y poca sustancia, ¿ves? Y hablar mucho de expectativas, pero cuando viene la prueba es débil, no la saben presentar. Por ejemplo, no sé si has visto los eventos recientes del fiscal Mendoza, que está en el FEI, que ha hecho unos disparates jurídicos insalvables. No sé si acuerdas el caso de Wanda Vázquez, que la acusó y había unas interpretaciones de derecho, pero totalmente improcedentes. El caso de Mariana Nogales, ¿ves? Que es otro reciente. Todos esos son casos que si un abogado privado en un contexto civil, un cliente le pagara para ese desempeño, habría mala práctica profesional. Y tú tendrías que salir del juicio en el carro, llamar a tu broker de seguro y decirle, prepárate que por ahí viene la demanda de malpractice, ¿me entiendes? Pero aquí ellos se van para su casa a beber vino y no pasa nada, ¿ves? ¿Y dónde se lleva la constancia de los casos que erradica el FEI versus los que sí llegan a prosperar? Ellos tienen unas tablitas que ellos han presentado. Ahora, no te las segmentan por abogado. Yo quiero esto como un deporte, ¿ves? Vamos a ver los récords de los abogados uno a uno. Claro, ¿Qué tú me rendimiento. erradicaste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuántos perdiste? ¿Y por qué cogiste pli? Porque si cogiste pli por menos de esto, perdiste también, ¿ves? Y te lo voy a cuantificar en contra. No me lo vas a apuntar como un win. Pero ellos se lo apuntan como win y van y te dicen, tenemos 90 y pico % de rating. Mira, por favor. Que entonces no tenemos data, la realidad es confiable No la tiene. sobre el rendimiento. Es cero confiable, es evidencia self-serving, como le dicen en los Sí, tribunales. claro, exacto. Y si te pones a escarbar los números así como yo te estoy diciendo, uno a uno, los números van a cambiar grandemente a los que ellos presentan. Y la siguiente pregunta que tengo es, vamos a suponer que el FEI está atendiendo un caso, pero es algo que está dentro de la jurisdicción del gobierno federal. ¿Obligatoriamente es al FEI que le toca entregarle el caso a los federales o los federales intervienen y participan en colaboración con el FEI? Ahí depende, Leslie, porque hay casos que configuran y desde Sánchez Valle, pues eso cambia un poquito dependiendo quién inicie la investigación. Claro. Pero hay instancias en que si se permite la dualidad de jurisdicciones, pues hay comunicaciones entre todas esas agencias, ¿ves? Pero una cosa no quita que o sea, el FEI está, te lo contesto la siguiente pregunta. El gobierno de los Estados Unidos nunca le va a pedir permiso al FEI para actuar. Claro. Nunca. Van a hacer lo que van a hacer, no le importa. Allá que tú hiciste eso allá, pues suerte con eso y suerte si cumples con Sánchez Valle. Pero exacto, porque básicamente Sánchez Valle es como una carrera, quién lo encausó primero, pero lo pregunto más por el efecto por la parte de si lo has visto trabajando en colaboración o es que como el FEI simplemente es una entidad que está casi muerta, pues la realidad es que los federales yo no he pueden visto sin colaboración que me tienda a indicar que hay algún grado de cooperación entre los federales y el FEI, y el mejor ejemplo que te doy es el caso de Esteban Pérez Ubieta, que el FEI lo radicó en contra de los resultados de la investigación que hizo el gobierno de los Estados Unidos a mi cliente, que lo exculpó. Y el fiscal me dijo personalmente a mí, saliendo de la entrevista, que a mi cliente no lo iban a acusar. Y le pregunto, porque estábamos hablando y creo que la contestación es que sí, pero estos fiscales que son contratados, fiscales especiales, gozan entonces evidentemente de la inmunidad condicionada que tienen los fiscales regulares. Pues es una pregunta que yo creo que es una pregunta judicial. Sí.
Porque yo no creo que se actúan con malicia real y con la Claro. intención de fabricar un caso. No tienen protección. Ahí cede la inmunidad y lo sé porque he estado haciendo una investigación porque tengo una clienta. Por eso es que te digo que te preguntaba por la cultura, porque me ha pasado también con la fiscalía regular. Y oye, tengo compañeros y compañeras que son fiscales y excelentes, íntegros. Pero me ha pasado que he tenido casos, tengo un caso particular que me acusaron a la persona sabiendo fiscalía que no había cometido delito. Y lo que me ofrecieron fue, para archivar los cargos, es que testificara en contra de su pareja. Evidentemente le dije que no, fuimos a la BP, la ganamos, fuimos a la BPA y la ganamos también. Pero por eso hice esa investigación, porque vi que los fiscales sí que tienen una inmunidad, pero es una inmunidad condicionada, como tú dices. Si se logra probar que fue maliciosa la acusación, esa inmunidad no vale nada. Y responden. Así que por eso era mi pregunta en cuanto a ese aspecto. Ese es el challenge. Ahí es lo que yo te digo. Por ejemplo, asume que tú coges a un fiscal de esto y lo demandas y lo citas en una deposición aquí y le empiezas a preguntar todas las conversaciones que tuvo con los miembros del panel sobre la erradicación de cargos. Esas conversaciones son privilegiadas. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Y yo creo que... O el ciudadano tiene que estar, funcionario público está a expensas de que... Porque ellos son los que crearon un proceso que implica un informe que no se le da a la persona hasta el descubrimiento de prueba, que ese informe, con ese informe te acusan, que ese informe lo discuten los miembros del panel con los fiscales. Asume que el fiscal recomienda no radicar y el panel le dice acusa. Y el fiscal acusa y se cae el caso antes de la BP, ¿verdad? Donde el informe no ha salido público. Tú tienes acceso al informe después si se cae el caso. Si tú averiguases luego de eso que el informe contenía recomendaciones de no acusar, que el panel se las pasó por el forro y le dio instrucciones al fiscal que acusara. Y el fiscal acusa en contra de su propio criterio. ¿Alguien responde? No, y yo creo que eso es descubrible. ¿Sabes? ¿Y tú crees y ustedes creen, le pregunto a ustedes como abogados, ¿ustedes creen que una persona imputada de delito debe conocer esa evidencia? Claro que sí. Claro, por supuesto. Claro que sí. Pues el panel del FEI no necesariamente lo cree. No, pero es que eso... O sea, ¿y cuál es la excusa legal para tú negar Porque hay algo que se acceso llama a debido esa proceso de ley? información? No, y que eso es información que ya no hay razón porque ya la investigación culminó. Entonces, yo, bajo mi derecho al acceso a la información pública, porque yo no puedo tener acceso a eso para yo poder fiscalizar mi gobierno y ver si mi gobierno está siendo transparente, si mi gobierno está siguiendo un debido proceso de ley, no está utilizando causas precisamente para destruir reputaciones por razones que no son las que deben ser. O sea, no veo cómo se puede justificar legalmente la confidencialidad de ese documento. Eso tienes un gran punto ahí. Yo exhorto a todas las personas que tengan interés en estos temas que yo ahora mismo tengo mucho trabajo para hacer eso, pero en un momento lo hacía y cada vez que yo veía que salía un caso que yo decía esto está raro, y le enviaba cartas motu propio al panel y a la presidenta, muchas veces no me las contestaba. ¿Ves? Pero uno puede hacerlo. La ley 141 Claro. del 2019 te da el poder y la forma de solicitar esta información. Que se puedan negar, pues que se puedan negar, pero... Para eso están los tribunales. Exacto. Pero hay que... La fiscalización del FEI legislativa tiene que ir atada de cosas como esta. Para que la agencia sienta la presión de que tiene que ser transparente. Porque ahora mismo te digo, hay fiscales ejerciendo en el FEI ahora mismo que nadie sabe cuándo, cómo empezaron, cuánto les pagan y por qué los escogieron a ellos. ¿Y la legislatura qué ha hecho? O sea, ¿ha habido investigación activa de la legislatura? Pues el representante Héctor Ferrer tuvo tiene la voz cantante en la minoría, yo creo, sobre el particular. Pero ha habido algunos legisladores del PNP también, yo creo que lo favorecen. Yo exhorto a que lo sigan viendo, pero... O sea, estas cosas son cíclicas a veces. Y cada vez que se cae un caso malo, de momento se reavive la discusión, pero no hacen nada, ¿ves? Y hay que volver
a reiterárselo. Yo me siento cómodo que llevo 14 años cayéndole encima a esta gente. Y en vista de eso, ¿verdad? Quiero darte las gracias, Carlos, por el espacio a ustedes. por haber estado aquí en nuestro espacio hoy. De verdad que es una entrevista que me disfruté mucho porque casi todas las entrevistas que hacemos son más para fines educativos, pero también veo que la de hoy fue un tipo de desahogo y me gusta porque no solamente hablaste cómo esto te afectó en lo personal, también como profesional, cuando lo estabas llevando en la práctica, y de verdad que me encantó mucho el episodio de hoy por esa parte, porque entiendo que eres una persona muy, muy práctica cuando hablas. Esa es la idea. O sea, de la teoría se puede hablar largo y tendido, pero las cosas en la práctica son distintas muchas veces. Sí, así que antes de proceder a las preguntas finales, quiero, ¿verdad?, invitar a todos nuestros espectadores a que recuerden darle like, darle share a nuestro contenido, a suscribirse, a compartirlo con su abuela, con su abuelo, con su mamá, con sus amigos, con todo el mundo, para poder nosotros seguir trayendo este tipo de invitados semana tras semana y seguir brindándoles más contenido que los pueda ayudar a ustedes a saber qué es lo que está pasando, cuáles son los temas de interés en el país. Pero no te quiero dejar ir, Carlos, sin antes preguntarte, ¿verdad?, o más bien exhortarte. Ya si tuvieses que hablarle, por ejemplo, a entidades como la OIG, Ética Gubernamental, el Contralor, el Departamento de Justicia, que me estás diciendo que el FEI lleva a cabo tareas que ya estas entidades están encargadas de llevarlas a cabo, ¿cuál sería tu recomendación para los jefes de estas entidades que miren, ¿verdad?, sobre la operación del FEI? Yo lo que te digo es que la palabra razonabilidad es lo más importante. Y si miras para atrás, pues a veces no han sido razonables. Esa agencia antes tenía un grupo que se reunía interagencial. Luego de eso hubo una pelea, no sé si recuerdas, entre Nidia Cotovive, la Contralora, y la Secretaria de Justicia. Ninguna se hablaba, no iban a las reuniones, luego se tirotearon públicamente. Eso después entró Denise Longo a la Secretaría de Justicia cuando salió. Toda esa pelea le restó mucha credibilidad a esos grupos interagenciales. La confrontación pública entre la presidenta del FEI y Wanda Vázquez, acusándose una a la otra de corrupta, yo creo que laceró para mí grandemente. Me da mucha pena que hayan sido mujeres abogadas que se expusieron en esa situación, pero yo creo que todos esos ejemplos, unidos a las cosas judiciales en concreto, lo que deben hacer estas personas es tener una reflexión de cómo empezar desde cero y cómo ser razonables, porque no han sido razonables y es una palabra bien práctica. Y eso yo me lo aplico en muchas cosas. ¿Qué es lo razonable aquí? Más allá de lo que diga a veces. Y cuando tú actúas con razonabilidad, pues a veces las cosas fluyen mucho más que cuando te atrincheras a una posición. Bueno, licenciado, un placer placer por venir. Carlos, de verdad que sí, encantado. Espero que sea la primera de muchas colaboraciones. Esta es tu me encantó, casa. sí, me encantó el episodio. Quieran. Porque además de la teoría, hubo teoría, pero hubo, o sea, mucha práctica, o sea, experiencias personales y personales como abogado. Así que te admiramos un montón. Esperamos seguirte viendo en los tribunales y ahora en televisión cada vez más. Así que muchas gracias por tu participación. Y a ti cuando quieran. Bien. Un placer. Hasta la próxima, compañeros.